Para conocer esta casa, debemos conocer a sus protagonistas. El primero es un hombre llamado Jesús Flores, un viudo que tenía mucho dinero gracias a sus negocios como cafetalero. Pero el dinero no es compañía. Se encontró interesado en las hijas de una mujer viuda que vivía ahí cerca, por lo que buscó desposarlas. Las dos primeras terminaron por rechazarlo, pero la tercera sí quiso casarse con él. Pero no era por amor, ni mucho menos. Ella vio todo el dinero que poseía el hombre y quiso aprovechar la oportunidad. De hecho, al casarse, su primera petición es que le hicieran un piso más a la casa. Todo ello porque argumentó que las familias adineradas así lo tenían. El Señor Jesús quería complacerla en todo, por lo que mandó a construir el nuevo piso. La, ahora doña Ana, esposa del señor Flores, quiso darle un toque de distinción, un par de figuras de piedra en la parte superior. Para ello, encargó estatuas de perro desde la ciudad de Nueva York. Fueron colocadas en la parte de arriba y gracias a ello se le conoce ahora como la Casa de los Perros. Ahora bien, existía un problema, el Señor Jesús ya era alguien entrado en años y doña Ana, todavía joven. Esto daba mucho en qué pensar, y los chismes aumentaron gracias a la presencia del mayordomo de nombre José Cuervo. Se decía que este hombre era el amante de la señora, pues eran casi de la misma edad y se aprovechaban de la avanzada edad del señor. Con el tiempo, murió el señor Jesús Flores. El mayordomo tenía tiempo manejando los negocios en realidad, por lo que siguió con el trabajo de cafetalero. Y no solo esto, no tardó en fijar boda para casarse con la viuda. ¿El fantasma de Jesús Flores? Pero la historia no parece acabar ahí para el señor Flores. La pareja no pudo vivir feliz y tranquila en la casa, ya que empezaron a reportar toda clase de sucesos sobrenaturales. Empezaron a escuchar voces, se movían las cosas, se azotaban puertas y el ambiente se sentía pesado. Era fácil pensar que era el alma de don Jesús, que no parecía muy contento del destino de su hogar y esposa. Doña Ana y su esposo decidieron que no era un buen lugar para vivir, por lo que se mudaron a otro sitio y vendieron la casa. Parece que no fue del agrado del nuevo dueño, porque pasó a estar deshabitada por mucho tiempo. Aquí es donde comenzaron a surgir rumores. Por ejemplo, se empezó a decir que la persona que puede estar ahí a medianoche y rezar un novenario, iluminado únicamente por las velas, se podría quedar con la casa. Pero que la gente no lo lograba, ya que reportan que al rezar, voces de ultratumba le respondían los rezos. Parece que ningún valiente estaba decidido a pasar la noche y realizar este acto. Al final, parece que el sitio logró tener un propósito. En los años 90, el ayuntamiento terminó por adquirir la casa y fundó el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, que hasta la fecha sigue funcionando. Para todos los oyentes que se quedan al final de los videos, Leyendas Pueblerinas les agradece su interés por escuchar las leyendas. No olviden dejar su fantasmal like, suscríbete al canal y activa la campanita para nuevo contenido. Los saluda su amigo, Leyendas Pueblerinas. Hasta luego.